Hola, estamos esperando a Delia que se conecte. Hola Delia, ahí necesito que me pidas conectarte al vivo conmigo, así yo te habilito. Perfecto, vamos transmitiendo juntos. Finalmente, Ahí está. conectándose. Hola, ¿cómo va? ¿Estamos? Sí, estamos. Buena, ¿cómo estás, Mariel? Hola Delia, finalmente. Qué buena verte bien, fuerte y recuperada. Bueno, hacemos lo que podemos. Después de la paliza de Marta Dillon, al final me fortaleció. Siempre, Lo que no viste que nos, siempre vienen lo, palos y nos tiran un poco, pero hay que levantar. Y lo que estuvo no bueno. nos mata, nos fortalece. No, y además me parece que hubo algo que pasó que en los años que yo llevo militando el abolicionismo, casi que te diría que fue inédito, que unió muchísimo a algunas compañeras dentro del abolicionismo que por ahí están divididas por cuestiones de Sí, sí, militancia. sí, sí. A mí me Y me pasó eso. Sí, por eso me parece que lo que yo vi, y que después puedes contar si tenés ganas lo que te pasó, es que por primera vez apareció como cierta unidad, Una eh, sororidad. sí, sororidad, que tiene que ver con que la afrenta fue claramente por parte de la persona que maneja un medio que no es el único medio casi que se ocupa de las cuestiones de género en la Argentina. Entonces, no es menor que haya quedado en evidencia por qué las abolicionistas no aparecemos en los medios, ¿no? Sí, así es. Es un medio. Vos sabés que yo hace muchos años admiraba mucho a Página 12. Me parecía uno de los diarios más pluralista, uno de los diarios más abiertos a la comunidad, pero hoy, bueno, tiene una clara posición y bueno, Lo que pasa por es que, eso es bueno, que nosotros... en Página 12 cambió mucho de manos, eso tiene que ver con que antes eran propietarios otras personas, o los primeros propietarios de Página 12 tenían una línea ideológica, después uno de ellos, que es la Nata, se fue al demonio, y a partir de ahí empezaron a ir cambiando de manos y eso se nota claramente en la línea editorial del diario. Pero no vamos a darle más entidad a eso. Lo que sí me parece importante es algo que sucedió, que es no darle entidad al título de tu libro, a Violación Consentida, título de un libro que te costó mucho sacar, ¿no? Porque lo contaste, porque, bueno, como a cualquier sobreviviente, digo, revolver en parte de su historia no es sencillo. Y ni siquiera se le dio entidad con el nombre completo del nombre, ¿no? Como del título del libro, como si le estuviera dando prensa, no, acotar a solamente que se habla de una violación, me parece que fue como la afrenta más dura, que más allá de no nombrarte, que tiene que ver con no hablar con las palabras concretas que tendría que haberse manejado. ¿Qué es violación consentida, Delia? ¿Qué es violación consentida? Violación consentida es para mí, y así lo vivo yo, es lo que quieren llamar la prostitución como trabajo. Después de decir esa frase que muchas regulacionistas le tienen miedo a esa frase que interpela y pega justo ahí, ¿no? Después de eso ya no se puede decir más nada. Entonces, me parece que se agarran de ese título tan fuerte para decir, bueno, las autonomías de las otras no son los mismos, entonces por eso yo dije esa frase. Cuando ella quiso, esta mujer, vamos a hablar otro poquito de ella, quiso ensayar esa disculpa,
dijo que bueno, que mi libro y mi historia y ese título es inapelable, pero que bueno, que no se puede aplicar en todos los ámbitos de la prostitución o del trabajo sexual. Lo que yo le quiero decir que sí, se aplica en todos los órdenes de la prostitución, llámese trabajo sexual, llámele como le llamen, maquíllenle como la quieren maquillar, la prostitución es violación consentida. ¿Por qué es consentida? Porque actúa siempre la simetría del poder del macho prostituidor, del que tiene el dinero, y la mujer tiene la necesidad. Entonces ahí es donde se produce, es como aquel que te pone el revólver en la frente y te dice, bueno, dame toda la guita. Vos consentís darle todo, pero porque está en juego tu vida. No vamos a decir, bueno, está en juego tu vida, está en juego un montón de cosas cuando la mujer se prostituye, y en juego su vida también, porque adentro de una habitación cualquier cosa puede suceder. Una vez que el putero cierra la puerta, te paga, ahí es prácticamente dueño de tu vida, dueño de tus emociones, dueño de todo, de tu cuerpo prácticamente. Por eso cuando ellas dicen autonomía, la verdad que la autonomía no existe, compañera, en la prostitución. En ninguna de las clases de prostitución, cuando ellas dicen, bueno, podemos elegir, y podemos esto, y podemos lo otro, y somos cuidadas. Cuidas una mierda. Entonces, gracias a todas las que me están hablando ahí, que me quieren mucho, yo también las quiero. Cuando yo decido, cuando decidimos entre varias, poner este título a este libro, a esta herramienta de lucha, tenía varios títulos, ¿verdad? Le quería poner 2 nombres, una sola mujer, porque viste que en la calle o prostituyéndose, la mujer prostituida se pone un nombre ficticio, se pone un nombre como de que queda bien, de que está bien, de que le va a dar placer, le va a dar amor, como dice Orellana, le va a dar amor al prostituidor. Entonces eran 2 nombres, una sola mujer, pues yo era Ana y mi nombre es Delia. 2 nombres, una sola mujer. Después yo, la puta. Y después pegó esto pues yo había elaborado un pequeño documento de que es una violación y cómo la mujer, o yo en ese caso, me iba reponiendo de tipo en tipo, ¿no? De violación en violación. Yo lo estoy escribiendo ahora, es un pequeño librito que es Secuelas de Prostitución, donde habla cómo la mujer se va reponiendo, cuánto tiempo lleva reponerse de esa violación. Porque no todas las violaciones no son iguales, algunas son más violentas que otras, lo que llamarían pases, o lo que llamaría cliente, yo la llamo violación. ¿Por qué? Porque si vos estás parada en una esquina, cagada de frío como el día de hoy, cagada de hambre, pensando en tus hijos, todavía no hiciste un peso, o lo que hiciste todavía es poco, y pensás en las cuentas, y en tu casa, y en los hijos, en la comida, en la zapatilla, en la estufa, y en todas las cosas, viene un desconocido. La mayoría de las que estamos en la calle nos violan desconocidos, violentos, sucios. Entonces te dice, vamos, ¿cuánto cobras? Entonces entras con él a la habitación, lo llevas rápido, porque tenés frío, porque tenés ganas de hacer plata, tenés necesidad de hacer plata. Y entonces tú te estás yendo con un desconocido, con quien va prontamente a pagarte, y por ende vos vas a abrir las piernas. Y si yo he tenido, me han escupido a mí en la vagina, o me han pasado sus dedos sucios para poder violarme. Entonces, por ende, es una violación consentida a través del dinero. Ahí es donde se ejerce la simetría de poder y la necesidad. Por eso le puse. Entran a la habitación, y una vez que entran a la habitación, ¿quién pone las reglas del juego? ¿No? Porque lo que Claro. dicen desde Amar siempre es que las mujeres en situación de prostitución manejan
lo que pasa dentro de una habitación. Y vos estás diciendo que es una violación. O sea, las reglas adentro de la habitación, ¿quién las pone? Las pone el que paga, siempre, siempre. ¿Cuánto tiempo tardaste en poder hacer el proceso de entender que era una violación lo que estaba pasando en tu vida en ese momento? A mí creo que empezó a pasarme después que dejé amar, porque primero fue el cliché de trabajadora sexual, pero después de todo ese juego perverso que hace amar, que hacía en aquel momento y que hacen ahora, más aún ahora, porque hay muchas más mujeres en la calle, muchas más mujeres reclutadas por ellas, y con con ese cuento de todo el tiempo, ¿no? No, y además hay algo importante que pueden rescatar tanto vos como Elena, como Sonia, como Graciela, como Martina, que es que en aquel momento no había tanta plata para salir a buscarlas a ustedes. Más que nada era la caja de comida, ¿no? Como eran pequeñas cositas. Hoy por hoy, con la ayuda del Estado proxeneta, están yendo mucho más lejos, están generándoles documentación, las están poniendo al día con los papeles. Ese favor que le están haciendo se lo van a cobrar carísimo. Pero por supuesto. Y las mujeres, por la gran necesidad que tienen ahora, justamente en este momento que hay tanta crisis, se están aprovechando de esa situación. Supongamos que en aquel momento sí de verdad no había mucho con qué retenernos, sino más la palabra, esos pequeños talleres que hacían. Y yo como que en algún momento entré en ese juego, sí entré, yo era una trabajadora sexual, repartíamos los preservativos que mandaba el Ministerio de Salud, repartíamos los folletines de colores, nos daban una caja de mercadería por mes, pero después a mí lo que me hizo alejarme de amar fue que vi todo estaba bien, y adentro los jueguitos, los penes de colores, ponerle el forrito, pero nuestra realidad, al menos mi realidad en la esquina era que las cogidas, la cogida, la violada, era yo, no esa mujer que en ese momento era Elena Reinaga, que ya estaba posicionándose de alguna manera, digamos, y hoy todos sabemos por dónde anda, y después de cuando yo dejo, bueno, tuvimos una discusión con Elena Reinaga, porque yo era una mujer de no callarme, de interpelar, de interpelar siempre, y yo siempre decía algo que a ella le molestaba. Yo decía, yo soy trabajadora sexual en actividad. O sea que quería decir que ellas eran trabajadoras sexuales, pero que no estaban en actividad, porque las cogidas éramos las que estábamos en actividad. Entonces yo como que les molestaba. Y bueno, después de irme de amar, empecé a pensar, y no solamente a pensar desde el pensamiento, sino a sentir desde lo corporal, desde el cuerpo, desde la psiquis, desde las emociones, que siempre yo hago hincapié en las emociones porque es lo que no se ve, pero es lo que sentimos las mujeres prostituidas, las mujeres violentadas sexualmente. Empecé a pensar por cada situación que me pasaba con los puteros ahí adentro, con alguien que yo no deseaba, con alguien que yo no quería estar, con alguien que yo no conocía, con alguien que yo no quería que me toque, que me dijera obscenidades. Empecé a pensar que sí, que eso era una violación. Y aún así permanecí unos años más, siempre lo digo porque yo estaba estudiando y mi estudio era arancelado, pero yo ya sabía que un día me iba a ir de ahí porque yo había puesto una meta, ¿no?
que muchas compañeras por ahí no logran trazarse esa meta, por eso hay compañeras que mueren lamentablemente en la calle o considerándose que solamente sirven para que Delia, los machos... hay una pregunta que está haciendo una compañera que es, en esta situación de pandemia, en este contexto, ¿cuál crees que podría ser un aporte, una salida para las mujeres que están en situación de prostitución? ¿Qué es lo que crees vos que podríamos hacer para ayudarlas? Esa es ¿Las la pregunta. abolicionistas? ¿Las Sí, es una pregunta. abolicionistas? Es una pregunta que está haciendo una compañera, en general me Bueno, parece, más que nada. las abolicionistas nos podemos hacer mucho, porque nosotros somos un colectivo, somos una organización, somos alguien que está luchando contra eso. Nosotros no tenemos fondos internacionales, nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos políticas públicas, no tenemos una caja engrosada por organismos internacionales como tiene AMAR. El que se tiene que ocupar de brindarle casa, comida, vivienda digna, trabajo digno, documentación y todo lo que están haciendo esa organización es un Estado que está totalmente ausente. Y los tuvo siempre ausente en relación a las mujeres prostituidas, porque desde que yo me acuerdo, ahora que estudio eso, desde la democracia hasta ahora, desde que yo me acuerdo, no hubo ningún gobierno democrático que se ha ocupado de las mujeres de las esquinas y las mujeres desaparecidas para ser prostituidas. Es un Estado que se tiene que ocupar. Nosotros las abolicionistas somos un organismo que lucha contra el proxenetismo, que lucha contra la violación ajena, que lucha contra esas que quieren considerar trabajo y es violencia, pero nosotros no tenemos, digamos, una caja para ir haciendo viviendas y cosas, tiene que ocuparse un Estado. No, lo que es real, digo, para contestarle a esta compañera, es que hay organizaciones que se han ocupado a lo largo de este tiempo, como AMADH, Sí, sí, sí. de denunciar los códigos contravencionales, de luchar junto con otras organizaciones abolicionistas para que las provincias que todavía tienen códigos contravencionales que puedan ser derogados, y también algunas políticas que no dejan de ser asistencialistas, y al ser asistencialista no es una política que se pueda sostener a largo plazo. Me parece que la idea con Delia era hacer un vivo corto. Delia está con muchos vivos y estuvo con picos de presión, entonces yo tampoco la quiero tener un montón de tiempo en el vivo. Me parecía importante hablar de violación consentida, y me parece importante como última pregunta, para dejar como reflexión, el ministro de Desarrollo, después de todo el conflicto que se generó a partir del registro que iban a hacer de trabajadoras sexuales, que se tiró para atrás, pero que después no, porque llamó una mesa de diálogo en donde no las llamó a ustedes las sobrevivientes. En algún momento, incluso ayer circuló que la ministra escuchó a la mesa de diálogo, en donde le pidieron por favor que escucharan a las sobrevivientes, y que se está esperando un llamado en donde las convoquen. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Estás de acuerdo en formar parte de una mesa de diálogo? ¿Te gustaría pensar políticas públicas junto con el Estado? Yo hago aportes con AMADH, contestando a la compañera que sí, que AMADH se ocupa de políticas públicas, pero siempre estamos recibiendo migajas del Estado, ¿no es cierto?, con las políticas públicas, asistencialistas, como vos decías, pero que no terminan de cerrar las necesidades de las compañeras en situación de prostitución y más ahora en la pandemia. Anoche estuve hablando, sí, con la compañera Graciela Collantes, que estaban esperando justamente la mesa de diálogo. Vamos a ver, igual estamos viendo, estamos con pinzas. En lo personal, estoy viendo si vamos a conformar un diálogo con el Estado. Para eso están las compañeras, que tienen más llegada, más todavía al Estado. Yo creo que mi trabajo es acción directa, trabajar, repudiar, poner la voz y poner la voz para las compañeras, para las jovencitas, para las niñas del futuro,
para que para ellas no sea una opción de vida la prostitución. Después hay compañeras que están más preparadas para dialogar con el Estado. Yo en lo personal creo que no podría porque soy muy sanguínea, me terminaría peleando, creo que con toda esa gente, con Arroyo sobre todo, que es un macho prostituidor, el ministro de Nación, puesto por este gobierno que tiene mucha gente que lo ha votado. Después, lamentablemente, tengo que decir que es el gobierno más proxeneta y más putero que hemos tenido, porque escúchame, ¿cuánto tiempo lleva de gobierno y se le está dando mucha entidad al trabajo sexual? ¿Cuántas cosas hay que reparar para con las mujeres? ¿Cuántas deudas tiene todos los gobiernos con las mujeres pobres, vulnerables, analfabetas, llenas de críos que ni siquiera saben por qué carajo paren un hijo cada año, sin esta cosa sin la educación sexual integral, que es todo un lío implementar en las escuelas? Entonces llega este gobierno y le da entidad, bueno, vamos a incluir a las trabajadoras sexuales como economía popular. Pero ¿cuánta deuda tienen los gobiernos? Escúchame, ni Macri se atrevió a tanto. Entonces yo tengo que decir que este gobierno tiene muchas otras deudas que saldar con las mujeres antes de decir, bueno, vamos a ponerlas en las putas esquinas para que sean cogidas. Entonces de esa manera, a través de sus cuerpos mercantilizados, va a haber menos desocupación. Me parece una de las aberraciones más tremendas, la cual las abolicionistas y todos los colectivos estamos totalmente repudiando y no lo vamos a permitir. No, me parece fantástico. Delia, tengo pánico que te suba la presión cuando hablas. No. Me encanta la fuerza con la que te has Tengo un té de recuperado. kilo acá. Sé que la semana pasada ha sido una semana muy difícil y me encanta volverte a escuchar con fuerza. Me parece importante, antes de cerrar, hay gente diciendo que no te conocía en el vivo, que la sigan por las redes, que busquen su libro, que es muy interesante leer la palabra de las sobrevivientes para poder entender. Así que se está cortando un poco la internet tuya y no se puede ver la tapa del libro, pero yo ahora dejo abajo en el vivo, si no se corta, ¿sí? Quiero agradecerte por Delia Escudilla, la van a encontrar en las redes, yo ahora la robo para que la busquen. Así te siguen, me están pidiendo eso. Y nada, y quiero agradecerte por esta pequeña entrevista. Delia la semana que viene va a seguir haciendo vivos, así síganla por las redes para poder, nada, estar en contacto con ella, conseguir su libro que lo está vendiendo. ¿No? Lo estás vendiendo y lo estás mandando. Se cortó el internet.